Estamos listos para iniciar el tema de esta mañana y vamos a hablar acerca de una vida de culto. ¿Por qué una vida de culto? Porque normalmente al culto se le identifica con una liturgia. Puede ser una liturgia tradicional o una liturgia contemporánea o una costumbre o un orden. Y pensamos que eso es culto, pero en la Biblia normalmente el culto tiene que ver con adoración. Y también mal entendemos la palabra adoración porque siempre pensamos que es música o que son cantos. Y entonces el culto o la adoración se identifica con una actividad dentro del templo o solamente en la iglesia. Sin embargo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de culto o adoración, utiliza la palabra abad y quiere decir servir, adorar, culto, honrar, ministrar. Y esto es lo que hacemos cuando nosotros venimos a dar un culto, pero también en nuestra vida diaria tenemos o debemos tener una vida de culto diario. En el Nuevo Testamento, la palabra más común que se utiliza es latpeia. Y el significado es más o menos lo mismo, es adoración, culto, oficio o servicio. Por eso también cuando venimos el domingo decimos vamos al servicio o vamos al culto a Dios. Y lo identificamos con ese culto en comunidad. Pero el culto va más allá de un orden formal, de una liturgia o estar en una religión solamente o una tradición. Implica una adoración, una honra, una administración o un servicio personal. Un servicio personal a Dios o a quien se le dé culto, porque hay quienes no le dan culto a Dios o no sirven a Dios, pero en nuestro caso debía ser un culto a Dios en toda nuestra vida. Y dice Romanos 12:1, hablando Pablo a la iglesia de los romanos, le dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, escuche, vuestros cuerpos. ¿Qué debemos presentar? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo vamos a presentar nuestros cuerpos? En un sacrificio vivo, pero debe ser santo y agradable a Dios. ¿Y cómo concluye este verso? Que ese es el verdadero culto o el culto racional. Entonces no tiene que ver con cantos o con un orden, tiene que ver con una vida que se está entregando en sacrificio al Señor. Y esa adoración o ese culto se identifica normalmente con una honra que se rinde a un ser, en este caso a Dios, por lo que Él es. No es por obtener algo de Él, por lo que Él es se le rinde ese culto. Para algunos sí hay un orden específico, pero nosotros hablamos de un culto en nuestra vida. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios en Salmos 95, versos 1 al 7? Bueno, no voy a leer todos los versos, voy a leer el primer verso y luego también al final dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque Jehová es Dios, Rey grande sobre todos los dioses. Al final, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y el rebaño de su mano. Ese resumen que podemos ver del versos 1 al 7, ya después en su casa lee todos los versos. Venid y postrémonos, adoremos, arrodillémonos, porque Dios es nuestro Hacedor y nosotros somos su pueblo. Y de esta manera nosotros venimos a dar culto hoy. Yo quisiera que piense cómo cantó hace un momento, cómo honró a Dios. En una verdadera adoración, humillándose. Que Él es Dios, que nosotros somos su pueblo. Vamos a orar.
y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en este momento oramos, estamos delante de ti. Queremos tener una vida de culto, una vida de adoración, una vida que se rinda a ti, una vida que proclame tu grandeza, que tú eres nuestro hacedor, una vida que reconozca el gobierno tuyo sobre cada área de nosotros, sobre todo. Y entregamos, Señor, nuestra propia vida, nuestros propios cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, un sacrificio vivo, que es el verdadero culto que podemos entregar a ti. En el nombre de Jesús te honramos, Padre. Amén. Gloria al Señor. Y yo creo que esto sería toda la predicación, ¿verdad? Porque ya concluimos. Sin embargo, yo quiero que veamos esta vida de culto en el libro de Hechos. Como Pablo, como ellos van teniendo esta vida de culto. Y dice en el capítulo 16, 16, cómo ellos están saliendo de un lugar y van realizando su viaje. Dice que zarpan de Troas, vienen a Samotracia. Verso 12 dice que llegan a Filipos, que es la primer ciudad en este caso de Macedonia, y en el caso de nosotros sería de la parte oriental de Europa, lo que hoy también se llama Macedonia. Pero en este lugar no había sinagoga, no había una iglesia de judíos, y entonces las mujeres, dice que en el verso 13, se reunían ¿dónde? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y entonces se sientan y empiezan a hablar con ellos. Yo lo que quiero que empiece a ver ahora es que nada puede impedir, o un lugar no determina que haya un culto a Dios, en este caso una reunión, que haya una vida de culto, porque el culto no es la reunión, el culto es la relación de esa persona con Dios, la honra que le da a Dios. Entonces el lugar no importa, podemos estar en ese templo. ¿Dónde estaban ellos? Junto al río, en Filipos. No había un templo, no había un lugar. ¿Usted cree que tenían un orden y se pusieron así como nosotros, con su micrófono, agarraron la guitarra? Ahora, hermanos, oremos, abramos la Biblia. No tenían Biblias escritas, tenían uno que otro rollo o porciones de la palabra, de la ley, y eso era lo que leían. Pero ellos se juntaban a orar, y eso ya era una vida de culto. Y entonces dice que las principales que estaban ahí eran unas mujeres. Entonces el lugar no va a impedir que tengamos una vida de culto, pero una vida de culto va a promover, va a traer, va a proclamar la salvación. En el verso 14 del capítulo 16, donde estamos, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Era una mujer que tenía una vida de adoración, una vida de culto, una vida de servicio al Señor. Ella no había escuchado de Jesús, pero ella adoraba conforme a la tradición y al rito. Pero dice, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Dice, y nos obligó a quedarnos. Bueno, no había un lugar especial para el culto, para adorar, para el servicio, pero habían vidas dispuestas a honrar al Señor y adorar al Señor. En ese lugar es donde Pablo va y predica la palabra. Y en ese lugar es donde Lidia recibe al Señor, una mujer que está dispuesta. Ahí es donde recibe al Señor y viene la salvación a su vida. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros mantengamos esa vida de culto. Es una frecuencia del medio agudo que se nos está yendo, por favor. Dice que no había sinagoga. Para las sinagogas se necesitaban 10 varones. No habían esos 10 varones ahí que pudieran organizar la sinagoga. También el lugar no es impedimento para buscar a Dios. Lo que abre
el corazón de las personas no es el lugar, no es la buena música, no es qué tan gran predicación o qué tan gran orador hay compartiendo la palabra, sino que hayan vidas que verdaderamente tengan una adoración, un culto para Dios, que busquen sinceramente al Señor. Algunos recibieron al Señor aquí en este lugar, otros lo recibieron en su casa, otros lo recibieron en un evento, otros lo recibieron en la calle, ¿o no? ¿Dónde lo pudieron recibir? ¿En el hospital? ¿En la cárcel? Todo lugar es un lugar para que el creyente pueda tener una vida de adoración, de culto y de servicio al Señor. No debe limitarnos nada para tener una vida de adoración. Y recuerden lo que dijimos al principio en Romanos 12. ¿Cuál es nuestro culto racional? Un sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso va a traer salvación a otras almas. Vea en el capítulo 6, versos 16 al 24, después de que empieza, digamos, la obra, la iglesia cristiana en Filipos, ¿dónde inició? En un río. Y yo recuerdo cuando fuimos a Cruz Verde la primera ocasión, hay una iglesia bautista ahí donde están los hermanos, pero cuando fuimos estaban reuniéndose en su casa, una casa de madera. Creo que Omar llegó a ir a esa casa por ahí, Mónica, conocieron esa casita. Pero luego teníamos servicios porque no estaban allí solamente, sino se movían a otros lados. Fuimos a un lugar donde había un espacio pequeñito fuera de la casa y hace mucho frío, pasaba un arroyo, es hacia el Pico de Orizaba, entonces hace mucho frío, pero un lugar donde estaba fresco. No sé si te acuerdas, Víctor, si llegaste a ir a ese lugar hacia Maquilishuatla, se llama ese lugar. Y ahí nada más ponían una pequeña lonita y ahí estaba el culto, el servicio a Dios. No era importante el lugar, los corazones que están dispuestos, que se están entregando en sacrificio vivo al Señor. ¿Cómo has venido hoy? ¿A entregarte en sacrificio vivo? Estuvo así como medio con mucho frío, ¿no? En la Ciudad de México. Bueno, en el capítulo 16, nosotros vemos que después de que inicie esa obra, Pablo y Silas están predicando en todos los días y hay una mujer que va tras ellos diciendo: estos varones, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, en el verso 17, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto eso? Sí, pero no era algo sincero, no era algo real, no era algo santo, sino dice que esta mujer tenía un espíritu inmundo. O sea, aún el espíritu inmundo reconoce cuando el Señor está ahí, cuando los siervos de Dios están ahí, sí, pero a veces busca impedir la obra de Dios, trastorna la obra de Dios, cambia la orientación o el propósito de lo que se hace. Pero dice que Pablo, después de muchos días, no fue un día, fueron muchos días que esta mujer hacía eso, gritando tras ellos. Entonces en el verso 18 dice que él ordena al espíritu que salga, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Cuando la persona está en esa relación, en ese culto, en ese servicio a Dios, estoy hablando de Pablo y Silas, no porque estaban predicando, sino ellos tenían una relación con Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 13? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apártenme a Saulo y a Bernabé. Luego en el capítulo 16, al principio, cuando oran por Silas y Pablo y los envían a la obra, el Espíritu Santo va hablando con ellos. En el capítulo 16 al principio dice que el Espíritu Santo no les permitió hablar en tal lugar, luego les impidió en otro lugar, pero luego los dirigió a estos lugares donde ellos están predicando. Y cuando ellos vieron eso que el Señor les mostraba, inmediatamente obedecieron y fueron a predicar la palabra de Dios. Tenían una vida de servicio, de comunión, de adoración a Dios. Eso es lo que debemos tener. ¿Sabe por qué es tan importante meditar diariamente la palabra de Dios? Porque no solamente es leer la palabra de Dios, meditar es nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de servicio, nuestro tiempo de culto personal a Dios. Y en ese tiempo, ¿qué hacemos?
oramos, o leemos la palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos su voluntad, luego volvemos a orar, cantamos, tal vez si usted quiere cantar, nos pasamos un tiempo adorando. Alguno podrá ayunar, bien puede hacerlo. Alguno canta, otro no canta. Uno le dedica más tiempo, otro menos tiempo, pero cada uno está teniendo una vida de adoración, de culto al Señor. Y es donde Dios empieza a formar su vida, donde Dios empieza a revelarse a usted. ¿Queremos tener poder del Señor? Tengamos una vida de culto. Y entonces tendremos poder sobre los enemigos, en este caso sobre los espíritus inmundos. ¿Queremos vencer nuestras tentaciones y debilidades? Tengamos una vida de culto real. No solamente una vida de culto de domingo cuando hay alabanza o cuando estamos todos. No, una vida de culto personal. Pero también tengamos una vida de culto público. Que no solamente nosotros sepamos que tenemos esa comunión con Dios, sino podamos expresarlo en todo lo que hacemos. Cuando venimos acá a reunirnos, venimos a gozarnos con todos los hermanos, a dar un culto público al Señor. Pero antes tuvimos diariamente un culto personal. Bueno, volvamos a la palabra de Dios. Entonces, esta mujer es liberada. Ellos tuvieron que orar en ese momento, tuvieron que hacer algún rito o algo, no. Esa comunión que ellos tenían les daba poder. ¿Se acuerda? Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban predicando la palabra de Dios como testigos, pero también recuerda que Jesús dijo que juntamente con ello también les iba a dar autoridad sobre espíritus inmundos. No era la predicación, la liberación, ni las sanidades, era el evangelio, pero juntamente con eso el Señor les estaba respaldando por esa vida de comunión que tenían. Bueno, entonces los hermanos, después de liberar a esta mujer, los dueños de esta mujer, que como era divina, cobraban, ¿no?, el horóscopo, y cuando salían en la radio y en la televisión y decía Madame Susú, bueno, hay mucha gente que se dedica a eso. Recuerdo que una vez una mujer se acercó a mí en un centro comercial y dice, le adivino su pasado. Yo iba a la carrera, ya después dije, pues yo le adivino, no le adivino, le aseguro su futuro. Porque si sigues en ese camino vas al infierno. Y esta gente a veces tiene más confianza en el café, en lo que sobró del café, en lo que sobró de la leche, o en las manchas que tiene en la mano, ¿o no? ¿Sí? Que en el Dios que creó los cielos y la tierra. Prefiere creerle a una persona que creer en el Dios omnipotente. Por eso es tan importante que nosotros vivamos una vida de culto personal, porque eso se va a reflejar en el culto público. Continuemos. Y entonces vemos que ellos fueron llevados a la cárcel por eso. Sin embargo, en la cárcel era un impedimento para que ellos tuvieran su culto personal. Si ellos en la cárcel no tenían impedimento, nosotros no estamos en la cárcel, menos tenemos impedimento. Dice en el capítulo 16, verso 24, antes que nos detengamos ahí, cuando ellos están en la cárcel, del capítulo 16 de Hechos, cuando ellos están en la cárcel, los llevan no a una celda cualquiera. Dice en el verso 24 que le ordenaron entonces al carcelero que los llevara presos, que los metiera hasta el final. Dice verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, les puso unas maderas así para que no se pudieran mover, con cadenas, con candados. Y ahí están sentados allá en el fondo, en un lugar oscuro. Allí no podían tener una vida de culto, ¿o sí? Están encarcelados por predicar la palabra, por liberar. Están además sujetos. Ellos estaban heridos, recuerdan que los habían azotado también. Estaban heridos, estaban encarcelados injustamente. Yo creo que estaban desanimados, ¿no? Como algunos creyentes. Ay, es que la silla está muy dura. Es que el sonido está muy fuerte o muy bajo.
Es que no me sé ese canto. ¿Cuántas cosas nos estorban para tener una vida de culto aquí público? La hora, es muy temprano o muy tarde. No sé cuántas cosas, ¿no? No tengo ropa para el día domingo. Hermano, no importa qué tan buena o qué tan sencilla sea nuestra ropa, eso no determina el culto que venimos a darle a Dios. Pero ellos estaban encarcelados injustamente. Creo que es más difícil que lo que nosotros pasamos cada día. Estaban a oscuras. No tenían internet para transmitir el culto, ni para que se escucharan los teclados, ni micrófono. Estaban encadenados. Pero mire, todo lugar, todo momento es una oportunidad para tener una vida de culto personal. Y la vida de culto personal va unida a la vida de culto público. Esa vida de culto personal se oye, se ve. No necesitas dar bibliazos y condenar a la gente. Lo que necesitas es tener una vida de comunión con el Señor para que impacte a las demás personas. Un buen razonamiento va a convencer y la gente va a decir es cierto, pero una vida de testimonio va a arrastrar a esa vida o a esa persona a que conozca al Señor. En ocasiones mucha gente dice, sobre todo de los pastores, me gusta cómo predica la palabra, pero solamente cuando está arriba, porque cuando baja yo quisiera que no se vuelva a subir, porque el testimonio no es correcto. Muchos creyentes adoramos a Dios y aquí levantamos nuestras manos y danzamos. Y Dios quisiera que en ese momento viniera, ¿no?, el Señor por nosotros. Pero cuando salimos, se termina esa vida de culto. No debe terminarse esa vida de culto. Dice el capítulo 16, verso 25, ¿cómo es la oportunidad de tener una vida de culto diaria? Pero a medianoche, ¿a qué hora era, hermanos? Medianoche, encarcelados, tal vez húmedo, a oscuras, presos con cadenas, injustamente apresados. Dice, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y luego cantaban himnos a Dios. Y decían, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. Como nosotros, ¿verdad? Porque estaban ahí, presos. Hay un himno de hace mucho que se llama Solas con Jesús. Y dice, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Cuando tenemos esa vida de comunión con el Señor, no importa las circunstancias, es algo que anhelamos tener. No importa si hay cárcel, no importa si es dificultad, no importa si hay enfermedad, no importa si hoy no tengo dinero, no importa lo que está pasando, tengo una vida de culto, una vida de comunión. Y dice que estos hermanos en esa situación, Pablo y Silas, oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No les estaban predicando, ellos tenían su propio culto. Ellos dos, ellos adoraban al Señor. Esa vida de culto es la que nosotros debemos tener sin importar las circunstancias. Esa vida de culto, lo que voy a ver enseguida es la única manera en que Dios obra en nosotros, es cuando Dios rompe cadenas. No podemos conquistar el mundo cuando no hemos rendido nuestra vida al Señor en lo secreto. No podemos pretender que nuestro carácter cambie, nuestro corazón cambie, cuando no nos hemos puesto, había un canto también, en el santo altar de nuestro Dios. Cuando no hemos dejado o no hemos hecho morir nuestro yo ante el Señor, no lo hemos entregado en sacrificio.
Si nosotros no publicamos al Señor como ellos lo estaban haciendo, no estaban predicando, estaban orando, estaban cantando himnos al Señor. Si no predicamos, si no hablamos, si no tenemos esa vida de culto, déjeme decirle que los que van a educar a nuestros hijos son Juan Gabriel, Lady Gaga, Netflix, los diputados les van a enseñar moral, porque nosotros no estamos enseñando la palabra de Dios, porque nosotros no estamos viviendo una vida de culto personal. Y ellos, con toda la publicidad, van a hacer que nuestros hijos sean mal enseñados y vayan a la perdición. Volvamos a la palabra de Dios. Entonces, en esa vida de culto personal, contra toda oposición, en toda dificultad, en toda adversidad, ¿qué hace? Una vida de culto rompe cadenas. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé si fue porque estaban cantando y llorando, pero Dios tenía un propósito ahí. Pero esa vida de culto no fue impedimento cuando ellos estaban en el río allá predicando la palabra de Dios. Cuando los golpean y los encarcelan, no es impedimento para que ellos tengan comunión con Dios. Y esa vida de comunión con Dios ha permitido que Lidia y su familia creyera, que esta joven, esta mujer fuera liberada y que ahora en la cárcel aún los cimientos temblaran. Una vida de comunión. ¿Quieres que tu vida sea conmovida? ¿Quieres que tu vida sea transformada? Necesitas una vida de culto personal. Necesitas una vida que medite la palabra de Dios, que tenga comunión con Dios. A veces pensamos, es que mi hijo no cambia y va el domingo al culto con los niños o con los jóvenes. Hermano, viene 1 hora a una clase. Están 24 horas contigo 7 días a la semana. Es necesario que empecemos, es una responsabilidad empezar con una vida de culto para que eso rompa esas cadenas. Es necesario empezar con una vida de oración para que eso rompa cadenas, conmueva nuestras vidas primero y luego nuestros hogares. No puedes dejar tus malas palabras. Humíllate ante el Señor. No puedes dejar tus malos deseos. Pon ese corazón delante del Señor. Esa es la vida de culto. Y entonces al instante dice que se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas, y el carcelero, como era responsable de todos esos presos, se iba a matar. Y le dice Pablo: no te mates, no te hagas daño, aquí estamos todos. Aquí estamos. Una vida de culto va a conmover hasta la tierra misma. La presencia de Dios conmovió el monte Sinaí. La presencia de Dios aún conmueve los cielos. Una vida de culto, nuestra vida de culto va a traer salvación a otros. Y no quiero decir que nosotros seamos ese medio para que ellos se salven. Solamente somos usados por el Señor. O sea, no se salvan por nosotros. Pero quieres que la palabra que hablas tenga poder, ten esa comunión con Dios. ¿Quieres que tu testimonio, sin necesidad de hablar, sea una predicación? Ten comunión con el Señor. Verso 29. Dice que entonces el carcelero, ¿qué hace? Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, porque él también había estado escuchando, ¿no?, los cantos y la oración. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No necesitaron predicarle. Él estuvo oyendo que oraban y cantaban. Y cuando hubo esto, ¿qué dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tu vida de culto, tu vida de comunión con Dios va a preparar aún a los corazones para cuando les prediques. O cuando tengan necesidad, ¿qué te dicen? Oye, pídele por favor a tu Dios, porque tú estás más cerca de Dios. ¿O no? No le dicen eso. A veces. Pero en ocasiones, hermano, si no pasa eso, debemos de tener cuidado. ¿Qué está pasando en nuestra vida?
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este es el mensaje del día de hoy, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree y empieza a tener una vida verdadera de comunión con el Señor. Cree y empieza a tener una vida de adoración, de culto, de servicio al Señor. Y entonces tu vida será transformada. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No tenían una campaña, no tenían folletos evangelísticos, no tenían grupo, no tenían iglesia. Su iglesia se convirtió, la cárcel se convirtió en su iglesia. El cepo se convirtió en su púlpito. La oscuridad se volvió luz cuando ellos oraban y cantaban, porque los demás oían. Hermano, esto es lo que debe hacer nuestra vida de comunión con el Señor. Verso 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y lean conmigo esta parte. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si no tuviera Silas y Pablo esta vida de culto, se hubieran regresado desde que el Señor les impidió allá en Asia hablar la palabra de Dios. No hubieran llegado a Filipos, menos a Tesalónica. Al ver la oposición se hubieran regresado. Pero como ellos tenían una vida de culto, sabían que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y en medio de toda dificultad, el Señor estaba con ellos. Recuerdo a José, el soñador. Dice que cuando fue llevado a la cárcel, ahí mismo en la cárcel, ¿quién estaba con él? Dios estaba con él y lo prosperaba. ¿Cómo lo prosperaba si estaba en la cárcel? Porque Dios estaba realizando su propósito en él. Aquí en esta cárcel Dios está prosperando la obra, porque ellos están teniendo una vida de comunión, una vida de culto con Dios. Esta vida de culto va a permitir que podamos hablar de la salvación en Cristo Jesús. Va a traer conversión y va a traer gozo aún a aquellos que no conocen al Señor. ¿En quién había gozo primero? En Pablo. Yo creo que cantaban: soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Y a veces cuando nosotros cantamos con una falta de convicción. Cuando cantamos soy libre, parece que no somos libres. Cuando cantamos soy salvo, parece que no creyéramos eso. Y ellos en toda la adversidad están teniendo su culto personal. Que los demás oyeron, bueno, pues se ganaron ahí el premio, ¿no? Al oír que oraban y cantaban. Verso 40. Dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la ciudad en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quiénes estaban más gozosos y animados? Pablo y Silas. Aquellos que fueron golpeados, aquellos que estaban en la cárcel, aquellos que les iba todo mal. Antes de eso, las autoridades después al otro día les mandaron decir: sí, sáquenos. Pero Pablo y Silas dijeron: oiga, no, nosotros somos ciudadanos romanos, ahora que vengan ellos a sacarnos, a pedirnos disculpas prácticamente. Y dice que hasta les pidieron perdón, les pidieron disculpas y por favor váyanse de la ciudad. Pero estos hombres no perdían el tiempo, sino buscaban cualquier momento para tener una vida de culto al Señor. ¿Hasta dónde llega esta vida de culto y esta vida de comunión con el Señor? En el capítulo 17, verso 6, en Tesalónica, vemos que hay judíos convertidos y judíos celosos que no reciben la palabra de Dios. Y entonces levantan una turba, que lo leímos al principio. Y esos dos hombres, de hecho también ya va Timoteo con ellos, va Lucas, que es el que está escribiendo. Van ahí este grupo misionero, no sé si iban otros, pero ahí va este grupo misionero, con un burrito tal vez, o caminando, llevando sus cosas en un saco, o no sé cómo lo llevaban. Y van
conmoviendo no solamente allá en un río, liberando a los que están oprimidos. ¿No hizo Jesús eso? Sí. Rompiendo cadenas, trayendo salvación en el lugar más inimaginable. Y ahora, cuando llegan a este lugar, mire lo que dicen esos judíos celosos, y es una verdad en el verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, lea conmigo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. No solamente rompe cadenas, abre la cárcel, sino esa vida de culto, ¿qué hace? Trastorna, conmueve el mundo entero. Eso es lo que debe haber en nuestra vida, hermano. Y yo te animo a que tengas esa vida de culto, esa vida de adoración al Señor. Verso 7, no solamente conmueve el mundo, sino establece el reino de Dios. Verso 7, a los cuales Jasón ha recibido. Y estos, y todos estos, ¿quiénes todos estos? Todos los creyentes, todos los que han creído en Jesús, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Establecen el reino de Dios, levantan a Jesús como rey. Entonces la vida de culto no fue una forma o un recurso de grandes campañas, ni necesitaban grandes templos, sino una vida de comunión personal que honraba a Dios, que trastornaba el mundo de las tinieblas, que trastorna aún el infierno mismo, que trae un reino diferente al que el mundo está acostumbrado, un reino espiritual, que quita el gobierno de Satanás, el gobierno del éxito de este mundo, y que pone al Rey Jesús, al Salvador, al Creador sobre la vida. Trae liberación y llena de gozo a aquel que recibe este reino. Abre las puertas a aquellos que están oprimidos por el diablo. Rompe los grilletes o las cadenas y hace temblar la opresión o los fundamentos que tienen a veces a la gente aprisionada a la enfermedad, a la opresión, al pecado, a las tinieblas. La vida de culto público solamente es una vida de culto o un reflejo de la vida de culto personal. Hermano, no podemos simular que tenemos una vida de culto cuando en nuestra comunión no hay esa relación con Dios. Dice el Salmo 31, verso 20 y 21. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de leguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Cuando tienes ese culto personal, es lo que el Señor hace contigo. Te rodea, te cubre, te guarda. Dice Mateo 6, hablando del sermón del monte, versos 5 al 18, no voy a leer todo, pero ponga atención. ¿Cuál es la vida de culto que el Señor quiere de ti? En Nueva Traducción Viviente, en verso 5. Cuando ores, es el culto personal. No hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú cuando ores, cuando cantes, cuando adores al Señor, está bien que lo hagas aquí, hazlo con todo tu corazón. Pero tú cuando quieras tener ese culto personal, mas tú cuando ores, apártate a solas, cierra las puertas detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. Amén. Es una invitación para que tengamos esta vida de culto diaria. Verso 16, otra forma de culto y de adoración. Cuando ayunes, no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes,
lava tu cara y peínate. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces, ¿dónde? En privado. Y tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. Entonces, ¿dónde debemos tener el culto más importante? En la intimidad. Para cuando vengamos aquí nos llenamos de gozo. Decimos, el Señor me ha bendecido en la intimidad y vengo aquí a gozarme con mis hermanos. Amén. De esta manera adore al Señor, alabe al Señor con libertad aquí. Pero ese culto inició allá en la intimidad. Dice 1 Corintios 6:20. ¿Cuál es el culto que hoy la iglesia debe tener? Porque habéis sido comprados por precio. Lean conmigo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que tu culto, tu servicio sea en toda tu vida, glorificando al Señor. Amén. Ese es el culto que el Señor espera. Dice Hebreos capítulo 13, verso 14 y 15, también en Nueva Traducción Viviente. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos un hogar futuro. Verso 15. Por tanto, por medio de Jesús, lea conmigo, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. ¿Cuándo es ese sacrificio? Ese culto, ese servicio continuo al Señor, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y yo quiero que te pongas en pie. Y quiero terminar con un salmo, Salmo 96, versos 6 al 9, Nueva Traducción Viviente. Y vamos a orar para que el Señor nos bendiga diariamente, ricamente en esa comunión con el Señor. Si tú no has recibido al Señor en tu corazón, es el tiempo de decirle, Señor, yo quiero recibirte, quiero tener esa vida de comunión contigo, ese culto personal que rompa, que destruya todo aquello que me impide acercarme a ti, que mi vida sea transformada. Dice el Salmo 96, verso 6, honor y majestad lo rodean, fuerza y belleza llena su santuario. Es un hombre que está teniendo un culto a Dios, alabando a Dios. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Den al Señor la gloria que merece. Y en el verso 9, adoren al Señor en todo su santo esplendor. Por eso le adoramos, por su majestad, por su gloria. Y cuando entramos en esa presencia de Él, somos transformados. Ese es el culto que el Señor espera y el que debemos dar. No solamente en la iglesia, sino diariamente en nuestra propia vida. ¿Podemos adorar al Señor, hermanos? Yo le voy a invitar a orar. Y en este momento que estamos orando con nuestros ojos cerrados, aun si tú quieres tener una vida de culto, si tú quieres recibir al Señor en tu vida, solamente levanta tu mano ahí en tu lugar y oraremos por ti. Padre, en este momento, Señor, toma la vida de mis hermanos que están levantando su mano, que están teniendo ese compromiso contigo. No es con el hombre, se están acercando delante de ti. Hoy, Señor, estás rompiendo cadenas en sus vidas. Hoy estás liberando, hoy estás conmoviendo los fundamentos. Hoy les estás llenando de gozo porque están conociendo la salvación y están conociendo también la intimidad que pueden tener contigo. Señor, ve esas manos, pero sobre todo ve esos corazones necesitados. Tal vez es como la familia de Lidia, o como esa joven que necesitaba liberación, o como ese carcelero que estaba a punto de morir, pero que pudo tener salvación él y su familia. Tal vez son como los de Berea, que recibieron la palabra oyendo y estudiando y creyeron en ti, o como los de Tesalónica, que en medio de la dificultad y la prueba también creyeron en ti. Padre, bendice esos corazones. Trae tu salvación sobre ellos, lava con tu sangre preciosa, tómalo, Señor, y escribe su nombre en el libro de la vida, y que, Señor, ahora ellos puedan sentir tu Espíritu Santo, llenarse de esa vida tuya, llenarse de gozo, y que no se vuelva a interrumpir esa comunión contigo. Hoy los estás tomando en tus manos, son para ti, que ellos sean un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Padre, tómalos en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén. Dios le bendiga, hermano, y tome su lugar y que el Señor esté tomando su vida también.